acontecimientos que han sacudido la historia reciente de México ocurrieron también en las calles del Distrito Federal. No olvidamos el movimiento estudiantil de 1968 y lo ocurrido en Tlatelolco, que marcó para siempre la lucha de nuestra sociedad contra el autoritarismo, y mucho menos la desgracia provocada por el sismo de 1985, que despertó a la sociedad e hizo patente una de las más grandes virtudes de los mexicanos, nuestra solidaridad y fraternidad, misma que sirvió para sobreponernos a la ineficiencia del gobierno en esos momentos. Estos dos últimos acontecimientos simbraron al régimen y junto con el impulso de una sociedad cada vez más demandante y educada, logramos transitar hacia la democracia. Traigo aquí la historia porque nada, absolutamente nada, puede entenderse sin ella. No puede comprenderse los problemas y los retos de la Ciudad de México si se desconoce su pasado. Los capitalinos nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, honrados por ser la sede de los poderes de la Unión, pero al mismo tiempo nos sentimos profundamente inconformes con la forma de organización política y administrativa que rige. Hemos vivido en el limbo por décadas. Tenemos una cita pendiente con la modernidad y una gran deuda en materia democrática. En 1928 desaparecieron los municipios y la apuesta fue hacia la centralización. En 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes y por primera vez se reconocieron ciertos derechos políticos a los capitalinos. Tuvieron que pasar 10 años más para que en 1997 pudiéramos elegir directamente diputados a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno del Distrito Federal, y se abrió la puerta para que 3 años después, en el año 2000, eligiéramos en las urnas a los jefes delegacionales. Basta imaginar el retraso al darnos cuenta que hace 190 años se creó el Distrito Federal, pero fue apenas hace 18 años que se comenzaron a reconocer nuestros derechos. Han sido décadas de profunda inequidad, como siempre lo he dicho. Vivimos en una entidad que en muchos casos es referente a nivel nacional, pero la calidad del trato hacia los ciudadanos es la peor de todo México. Hoy estamos dando un paso, estamos haciendo lo que esté en nuestras manos para ayudar a construir ciudadanía. Significa lo que estamos haciendo, reconocimiento de derechos, ampliación de la esfera jurídica del ciudadano. Esa es la principal virtud de la reforma política que hoy hemos construido. Lograr que los capitalinos dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda y permitir que gocemos de derechos similares a los que tiene un habitante de cualquier otra entidad federativa. De ahora en adelante, nuestra voz será escuchada en las reformas a la Carta Magna y por fin tendremos una constitución política para la Ciudad de México. De lo que hoy se trata, señoras y señores senadores, es de hacer del Distrito Federal una auténtica parte del Estado federal, capaz de participar como todos los demás estados en las reformas a la Constitución y de contar como todos los demás estados con una Constitución propia que será, no tengo duda, la más moderna del país, no por la fecha de su promulgación, sino por la de los conceptos y derechos que enarbole. De lo que se trata hoy es de que las autoridades más cercanas al ciudadano tengan la potestad suficiente para resolver los problemas cotidianos de la gente. Nos falta mucho por hacer desde este Senado de la República para así lograrlo y tener gobiernos más eficientes en la Ciudad de México. La lucha por darle a la ciudad esta reforma política nació en el PAN. La primera iniciativa fue en 1967. El PAN propuso una reforma política para la Ciudad de México.
Estamos refrendando ese compromiso. Estamos entregando a este Pleno el resultado de un proceso de dictaminación de 9 iniciativas presentadas por todas las fuerzas políticas. Representa el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para así construir este acuerdo, por lo menos con un piso mínimo para que la ciudad vaya avanzando. Es hora de romper con las inercias que han provocado que el Distrito Federal ocupe entre 54 municipios y 16 delegaciones estudiadas el lugar 33 por la calidad de vida, el lugar 41 por la satisfacción de servicios, el lugar 38 por la satisfacción en el desempeño de los alcaldes, según el estudio Las ciudades más habitables de México, hecho por el Gabinete de Comunicación Estratégica. El DF, a los ojos de sus habitantes, está reprobado. Podríamos pensar que estas pésimas calificaciones se deben a la falta de recursos o a un trato injusto porque no se nos compensa ser la capital. Pero en realidad somos la quinta entidad con mayor crecimiento de recursos del ramo 33, después de Chiapas, Estado de México, Puebla y Guanajuato. Con un 13.5% más recursos, pasamos de poco más de 10,000 millones de pesos en 2013 a 11,651 millones de pesos en 2014. Si eso fuera poco, también recibimos 3,000 millones de pesos adicionales por el Fondo de Capitalidad y así podríamos hablar también de más y más recursos. La realidad es que aquí existe un monumento a la centralización a partir del gasto público, un gasto que se ha orientado a generar una supuesta política social, y digo supuesta porque en los hechos es un completo fracaso en materia de desarrollo humano, pero sí un triunfo en materia electoral. En el Distrito Federal, las dádivas a las que se les ha querido llamar programas sociales no han dado resultados. La muestra es que, según el Coneval, el número de pobres ha aumentado rebasando los 2,5 millones de personas. Esto quiere decir el 28.9% de la población y tiene 2 de los 11 municipios con el mayor número de personas en pobreza, que serían la delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo A. Madero. En este contexto, la reforma política es un gran paso, pero queremos dejarlo muy claro. Para el PAN, esta reforma abre la puerta a algunos cambios, pero sigue sin ser suficiente, sigue sin ser contundente y sigue sin ser ciudadana. Incluso podría correrse el riesgo de que su ejecución termine siendo una mera simulación o solamente una transformación cosmética. Aplaudimos que el Distrito Federal reciba de ahora en adelante el nombre de Ciudad de México. Celebramos que se eliminen las distinciones y que participemos en las reformas constitucionales, que exista una migración de facultades federales para asignarles al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa. Reconocemos también que pueda existir una asamblea constituyente y que las delegaciones se transformen en alcaldías donde exista pluralidad. Todos estos temas los hemos defendido como condiciones mínimas. Sin embargo, hay que decir también que quedan pendientes por atender, que si bien se fortalecen las facultades del jefe de gobierno, sigue siendo ambigua la distribución de facultades a las alcaldías e incluso no sabemos cuáles serán las competencias de los consejos. No se asume ni se implementa por completo un modelo municipalista renovado como el que todos hubiéramos deseado. Hubiéramos querido también que las alcaldías desde la Constitución pudieran incidir, por ejemplo, en materia de seguridad pública, que es la principal preocupación de los capitalinos, que contaran con facultades en materia de movilidad,
no solo para proponer, sino para implementar acciones de gobierno para mejorar las vialidades y la circulación. También en materia educativa, hoy las delegaciones no son autónomas para el mantenimiento o rehabilitación de las escuelas. Es más, ni para colocar bebederos. Para ello tienen que seguir los lineamientos que imponga la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Otro ejemplo son facultades en materia de desarrollo urbano. Las delegaciones, a diferencia de los municipios, no pueden comprar reservas territoriales para construir infraestructura. Tampoco participan, sino que solo opinan sobre la concesión de servicios públicos o sobre los convenios que suscribe el Gobierno del Distrito Federal con la Federación, los estados y municipios. Incluso llegamos al extremo de que no tienen atribuciones en materia de cultura y hasta para el mantenimiento y administración de los mercados públicos están acotadas. Algo muy importante, tampoco hay certeza de un nuevo arreglo presupuestal y financiero a favor de las alcaldías. En particular, este tema es delicado porque no queremos que se eternice el actual esquema de sometimiento a la voluntad del jefe de gobierno para que los delegados, ahora alcaldes, cuenten con recursos. Es inconcebible una ciudad moderna en la que las delegaciones que atiendan los servicios básicos de 8.8 millones de habitantes, es decir, del 100% de la población, apenas reciben el 16% del presupuesto total de la Ciudad de México. Y 7 de cada 10 pesos terminan en el pago de nómina y menos de 2 pesos se destinan hoy a obra pública, en consecuencia a dar resultados. Tampoco compartimos que sea el jefe de gobierno quien envíe el proyecto de constitución a la Asamblea Constituyente. Si bien logramos que ese proyecto sea modificado y adicionado, hubiera sido deseable sacarle las manos al jefe de gobierno del proceso de creación de la norma fundamental de la ciudad. La lógica que hemos defendido es que no queremos que esta sea una reforma que beneficie al jefe de gobierno y a sus grupos de interés, sino que tenga como origen y razón de ser a los ciudadanos. El PAN propuso la creación de un cuarto nivel de gobierno, las entidades de gestión metropolitana, pensando en que no existen barreras físicas que nos separen de otras entidades. En la ciudad, pasar de una delegación a un municipio es cuestión de cruzar solamente de una banqueta a otra. De la misma forma, concebimos que deberían de tratarse ciertos temas como el transporte, el abasto de agua potable, la movilidad, el tratamiento de la basura y los residuos sólidos, pero encontramos oídos sordos. La misma suerte corrió la posibilidad de ciudadanizar esta reforma en temas tan sensibles como la definición del uso de suelo para evitar que las colonias, barrios y pueblos sigan siendo afectados por el crecimiento desordenado e irregular e irresponsable, fomentando en muchos casos por las mismas autoridades corruptas. Otra propuesta que no fue contemplada fue la posibilidad de que la Constitución, una vez aprobada por la Asamblea Constituyente, fuera sometida a referéndum, para que los capitalinos se expresaran y su voz fuera escuchada. Ninguna de estas alternativas para ciudadanizar esta reforma prosperó. La evolución política del Distrito Federal ha sido gradual, nunca radical. Esta reforma no cumple con el propósito de cambiar radicalmente la situación del Distrito Federal como lo hubiéramos deseado, pero es un paso más hacia su democratización. Los avances y los acuerdos alcanzados son mejor que no haber hecho nada o que nos hubiésemos quedado con los brazos cruzados esperando a la siguiente legislatura. Desde aquí tendremos que advertirlo. Acción Nacional
seguirá dando la batalla desde esa Asamblea Constituyente para que desde ahí podamos seguir completando la obra que ahora apenas se inicia en este Senado de la República. Los legisladores de Acción Nacional, en el afán de que algunas de estas grandes deficiencias puedan solventarse, impulsamos que la Asamblea Constituyente sea una asamblea distinta a la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sea electa por los capitalinos y en la que participen los ciudadanos. Quiero finalizar recordando que esta 62 legislatura será recordada por darle al país las reformas que necesitaba, pero también por dar un paso muy importante, aunque no definitivo, a favor de la autonomía y democratización de la capital. Hoy para los capitalinos es un día histórico, es un día que será recordado durante décadas. Hagamos cuanto está en nosotros para que estas transformaciones legales se traduzcan en los cambios que la gente nos exige en las calles de la ciudad para mejorar su calidad de vida y para tener servicios públicos eficientes y servidores públicos también eficaces.